Bienvenidos amigos y hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte en esta enseñanza que es la lección número 18 y el tema es Jesús y el adulterio. Vamos a ver los textos de Mateo capítulo 5 del versículo 27 al versículo 30 y le voy a dar lectura mientras usted puede verlos ahí en su Biblia. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a estudiar el primer versículo que dice de esta manera: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, vino a cumplir un propósito. Su propósito fue de salvarnos de nuestros pecados y nos vino a enseñar que Él es la imagen misma de Dios, porque Dios es 3 veces santo. Y cuando Jesús les dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, se refiere al 7º mandamiento dado por Moisés. Y esto quiere decir que el adulterio es el acto sexual que una persona casada comete con otra persona que no es su cónyuge. Desde tiempos muy antiguos hasta los tiempos de Jesús, la poligamia, ¿verdad?, era una práctica muy común entre los pueblos. De allí que Dios decidió regularlo a través de uno de sus mandamientos. Sin embargo, los judíos creían que el adulterio consistía solamente en consumar el acto sexual, pero viene Jesús y les dice que con solo mirar y codiciar en su corazón a otra persona que no es su cónyuge, ya adulteró. Es algo muy fuerte, es algo que Jesús nos está pidiendo y va más allá de lo que verdaderamente los fariseos y los discípulos creían, que era nada más que el adulterio era cuando se consumaba, ¿verdad?, sexualmente o físicamente. Y por esa razón, cuando Cristo viene, está tratando de redirigir al pueblo judío hacia la verdad, hacia la verdadera interpretación de la ley, de levantar la moral de la sociedad. Debemos entender por esta razón que es nuestra responsabilidad como pueblo de Dios representar a Dios ante el mundo, levantar y presentar sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos y presentarlo como Él es. Hoy en día nos damos cuenta, ¿verdad?, que ¿verdad?, el mundo está desatado. El mundo está haciendo, ¿verdad?, está desbalagado, está quebrantando, ¿verdad?, las leyes y los mandamientos de Dios. Y esto es algo horripilante, esto es algo terrible. Por eso vemos, ¿verdad?, tantas cosas que hay en este mundo. El Señor dejó sus leyes y es importante que estas leyes el hombre, ¿verdad?, pueda someterse a ellas porque Él quiere lo mejor para el mundo. Sigamos leyendo en Mateo capítulo 5, versículo 28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los discípulos de Jesús creían lo mismo que los fariseos, pero tenían que desaprender lo que habían aprendido mal. Debemos saber que el adulterio empieza en mi mente, en mis pensamientos, antes de llevarlo a la práctica en mí. Y nuestro Señor Jesús nos advierte que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El apóstol Santiago advierte que antes que el pecado sea consumado, es concebido en el corazón de la persona, por su propia concupiscencia. Y obviamente, una forma en la cual la tentación puede entrar a nuestra vida es por medio de nuestros ojos,
Por eso Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15 dice de la siguiente manera: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Así nos dice Santiago. El pecado entonces brota de dentro de nosotros, de esa vieja naturaleza malvada, caída y no regenerada. Jesús dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y la palabra que usa Santiago para concupiscencia, en el versículo 14 que leímos, es literalmente deseo, y se refiere a un deseo malo, no bueno. Y la concupiscencia es semejante aquí a una mala mujer exhibiendo sus encantos y seduciendo a sus víctimas. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos tentados. Tenemos viles deseos y apetitos impuros que constantemente nos incitan a pecar. Por eso no se equivocó el apóstol Pablo, que conocía verdaderamente la ley. Pero él decía: miserable de mí, ¿quién me podrá apartar de este cuerpo de muerte? Él tenía una lucha tremenda, había la ley del pecado en su vida, pero también por el otro lado conocía la ley de Dios, pero él no podía, por sus propias fuerzas, poder ser liberado. Agonizaba realmente en su mente y en su corazón. Pero recordemos al salmista, que decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces, ¿por qué pecamos? Pecamos porque tenemos la concupiscencia, que ya está en nuestros pensamientos, y después esta es concebida y da a luz el pecado. Esto quiere decir que en lugar de alejar, el mal pensamiento que tenemos, puede que lo estemos alimentando y disfrutando y lo apapachamos. Este es un acto de consentimiento y es semejante a una relación sexual. La concupiscencia concibe y nace el pecado. Dicho de otra manera, si pensamos en un acto prohibido, finalmente lo cometeremos porque estamos pensando, lo estamos alimentando nuestra alma, nuestro ser, nuestra voluntad, y entonces da luz el pecado. Queda ilustrado en el incidente de David y Betsabé. Ustedes saben que este rey David gobernó 40 años Israel y era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era un varón de Dios, conocía a Dios y estaba en el tiempo de guerra cuando él debería de estar peleando en la batalla. Sin embargo, él se quedó en su palacio y allí en una terraza. Nos dice la Escritura que al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, imagínense, la cual era muy hermosa. Primero la deseó, ¿verdad? La vio y ya empezó la concupiscencia. Tanto que cometió el pecado, ¿verdad? También de adulterio y después de homicidio, porque a esta mujer la embarazó. Entonces, dice Santiago que cuando el pecado es consumado produce la muerte. Esto puede comprenderse de esta manera. El pecado de Adán trajo la muerte física sobre sí mismo y sobre todas sus generaciones hasta el día de hoy, las que seguirán, ¿verdad?, entrando a este mundo. Como dicen las Escrituras, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que nosotros, no solamente por medio de Adán vino la muerte física, todos tenemos que morir un día, pero no solamente vino eso, sino también la muerte eterna, y esto es algo terrible. Por eso Jesús vino a redimirnos, vino a pagar la deuda por ti y por mí, pero es un acto de fe que tú debes de creer y de aceptar, porque la paga del pecado para todos es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, para aquellos que hemos creído. Entonces el problema con todo esto no es tanto ver, sino codiciarlo.
Como ya lo dijimos, codiciar es el deseo, es el anhelo de tener, de poseer algo que no tenemos de una manera. Y especialmente cuando las cosas que deseamos pertenecen a otras personas. Aquí ellos olvidaban el 10º mandamiento donde dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni nada que tenga tu prójimo. En Mateo capítulo 5, versículo 28 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Recordamos al patriarca Job. Él afirma su integridad con Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre íntegro, que nos dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Fíjense, este hombre tremendo, este hombre conocía la ley de Dios, sabía que Dios era un Dios santo y que el hombre debería de marchar y caminar en esos estatutos que Dios había puesto. También de igual manera vemos la vida de José. Es librado de la mujer de Potifar, cuando esta mujer lo seduce día con día, pero él escapa y esta mujer lo difama, y entonces José fue a la cárcel. Aquí lo que nuestro Señor Jesús quiso decir, que el problema no está en mirar a una mujer. Uno puede mirarla sin desearla para cometer un acto de adulterio. El problema está en codiciar, en querer a la otra persona para estar con ella y tener un acto sexual. Eso para Jesús ya es adulterio. Con solo tener un deseo en el corazón ya es pecado. Sigamos leyendo la Escritura en Mateo capítulo 5, versículo 29 y 30. Nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estos versículos han sido malentendidos y malinterpretados. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Acaso Jesús quiere que te cortes los brazos y las piernas o que te arranques el ojo lujurioso? Por supuesto que no, porque es obvio que un tuerto puede seguir codiciando con el otro ojo, al igual que una persona que puede ver bien. Entonces yo no les estoy pidiendo, ni Jesús le está pidiendo, ¿verdad?, que vengan a la iglesia, que se amputen la mano o se quiten el ojo. No es así. No debemos de interpretarlo literalmente. Lo que Jesús quería hacerles entender, que el problema no está en los miembros, sino en ¿dónde? En el pensamiento, en la mente, en el corazón. Así podemos decir que la lujuria o codicia se encuentra en el corazón. Jesús está hablando de lo que debes hacer en el sentido espiritual y no literalmente. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En otras palabras, Jesús les quiso decir: ¿te importa más tener 2 manos que ir al infierno? ¿No sería mejor ir al cielo sin extremidades que tener todas las extremidades e ir al infierno? ¿No sería mejor ir al cielo sin ojos que tener los 2 ojos e ir al infierno? Jesús está contrastando lo temporal de esta vida con lo eterno que Él nos promete. ¿Te importa más la pornografía en el internet que ir al cielo? ¿A qué estás alimentando más a tu mente, a tu ser? ¿Te importa más un estilo de vida inmoral que la vida eterna? Recordemos que la vida del hombre es transitoria, es temporal, es muy corta, de 70 a 80 años, y sin embargo la vida eterna es por toda una eternidad, por los siglos de los siglos. Vale la pena esforzarnos, el disciplinarnos para poder seguir adelante. La lujuria es un deseo sexual entonces desordenado que tenemos que terminarlo y extinguirlo de nuestros pensamientos. Pero para eso necesitamos el arrepentimiento. Este cambio drástico de dejar estos pecados sexuales ocurre por medio de este arrepentimiento, y arrepentimiento es cambiar de opinión, cambiar de rumbo e ir en las direcciones opuestas. Este es el tipo de cambio que la Biblia nos pide. ¿Por qué es esencial el arrepentimiento? Para efectuar un cambio drástico en tu conducta, porque la codicia, como la lujuria, comienza en tu pensamiento
Si quieres someterte a un cambio para quitar esta conducta, entonces tienes que disciplinar tu vida, así como lo hace un atleta, disciplina su vida, o sea, se tiene que limitar la manera de comer, tiene que hacer dieta, tiene que hacer ejercicio. Esto es un llamamiento a una renovación moral. Por eso el apóstol Pablo nos dice, vestíos del Señor Jesús, y no proveáis los deseos de la carne. Esto nos lo dice en Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirnos del Señor Jesucristo, esto significa que deberíamos adoptar todo su estilo de vida, vivir como Él vivió y aceptarlo como nuestro guía y nuestro ejemplo, para no satisfacer los deseos de la carne que entran a través de nuestras concupiscencias, esos deseos sexuales ilícitos, esos placeres mundanos, debemos de exterminarlos. Jesús nos dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Debemos de purificar nuestro corazón. Eso es lo que quiere Jesús. Quiere que superemos la codicia, la lujuria. Nuestros pensamientos tienen que ser purificados y el Espíritu Santo hace esa obra en nuestra voluntad. Pero tenemos que pedirle a Dios para que Él obre en nosotros y purifique a través de su Espíritu Santo todo nuestro ser, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Debemos someter entonces nuestro cuerpo a la voluntad de Cristo. Cuando le permitimos a nuestro corazón y a nuestra mente que el Espíritu los controle de una manera de acuerdo a su voluntad, el resultado natural es que nuestro cuerpo va a estar sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos someter a nuestro cuerpo para poder vencer? ¿Cómo lo lograremos? Tenemos que eliminar estos impulsos de la carne que batallan con el alma y van a estar hasta que nos vayamos de esta tierra. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, esta obra se logra por medio del poder del Espíritu Santo, meditando la palabra, poniéndonos en oración, arrepentirnos cada día de nuestra vida, y entonces agradaremos a Dios. Libraremos esta batalla cada día. Entonces, la palabra aquí nos dice en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra presentéis aquí significa ceder. Ahí es donde el Espíritu viene sobre ti y da muerte a tu viejo hombre y a tu voluntad. Así es como logras la victoria y vences los apetitos de tu carne. Pídele a Dios que te enseñe cómo funciona todo esto. Cuando hagas esto, alcanzarás la victoria sobre tu carne. Vamos a orar. Señor, en esta hora reconocemos que hemos pecado contra ti. Tú nos has mostrado en tu palabra que hubo hombres temerosos de tu palabra, temerosos de Dios. Y nosotros queremos también ser temerosos. Perdónanos porque hemos también adulterado. Hemos cometido adulterio con tan solo mirar a una mujer, Señor. Tanto a la mujer, Señor, también que ve a un hombre está adulterando, o que desea o codicia un placer sexual. Perdónanos, ayúdanos, Señor, y que sea el poder de tu Espíritu Santo purificando todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.